De manera similar a lo visto en intensidad sonora y nivel de intensidad sonora, y luego en presión sonora y nivel de presión sonora, vamos a tratar ahora el tema de potencia sonora y nivel de potencia sonora, a nivel que necesitamos para higiene y seguridad. La potencia sonora es la cantidad de energía por unidad de tiempo que irradia una fuente sonora y es independiente del entorno. Esto es la definición que podemos hacer de potencia de una onda sonora. Cualquier máquina, cualquier equipo, tiene una potencia sonora propia, independiente del entorno. Si la energía por unidad de tiempo es potencia y la potencia por unidad de área es intensidad, entonces damos vuelta a la fórmula y lo que obtenemos es esto. Podemos usar W para potencia, podemos usar potencia abreviado como lo tenemos acá. Vamos a usar de las dos formas para que por si lo ven en distintos textos de una u otra manera. Entonces, la potencia es intensidad por superficie o por definición, la potencia es energía dividido tiempo. ¿Y en qué se expresa? Se expresa en watt o en vatios. La potencia es una característica de la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo queda determinada? Queda determinada por la condición de funcionamiento de una máquina. Ahora vamos a ver, dentro de un ratito, vamos a ver si esa potencia puede cambiar con el tiempo, con la vida útil de la máquina. No importan entornos, no importan distancias. Y entonces eso se puede ver con respecto a la longitud de onda. A menor longitud de onda lo que hay es un aumento de frecuencia y como hay un aumento de frecuencia hay un aumento de la cantidad de energía resultante. Esto es lo que anuncié recién, ¿no es cierto? Entonces la potencia de una onda sonora varía con el tiempo. Si la fuente es una máquina que tiene varias piezas, varios mecanismos, la puesta en marcha es más ruidosa, porque falta que se produzca ese ajuste. Luego, la máquina entra en lo que se conoce como régimen, y al entrar en régimen, ahí tiene como una potencia pareja, al entrar en régimen. Pero ¿qué pasa? Al envejecer se producen holguras, o sea, por desgaste propio de cada una de las piezas, y esas holguras hacen que aumente un poco la potencia acústica y varias veces o casi siempre sobrepasan el nivel inicial que tenían. O sea que al envejecer como que la potencia del equipo aumentaría un poquito. O sea que la potencia de una onda sonora varía con el tiempo. Muy bien. ¿Y para qué queremos determinar la potencia sonora? ¿O para qué necesitamos ese dato? Necesitamos para varias situaciones. Por ejemplo, para analizar y comparar el sonido que radian distintas máquinas. También para determinar si los límites de ruido se corresponden con la legislación vigente. Por ejemplo, hemos comprado un equipo, o tenemos que comprar un equipo. Bueno, ¿ese equipo va a cumplir con la legislación vigente o no va a cumplir con la legislación vigente? Porque después los costos son enormes para tratar de resolver esos problemas y a veces no sé si siempre se pueden resolver. Bien. También puede ser para prever el nivel sonoro de una máquina a una cierta distancia. Por ejemplo, estamos en el diseño de una nave industrial, vamos a ubicar una máquina acá, otra máquina allá, pero tenemos también los puestos de trabajo ya diseñados. Entonces, ¿qué intensidad de sonido va a llegar a este puesto de trabajo si ubicamos la máquina que tiene tal potencia en este lugar? Entonces, para eso es lo que nos sirve también el conocimiento de la potencia sonora. O si vamos a moverla del lugar, vamos a mover una máquina en lugar, por un tema de espacio hace falta mover un equipo. Lo que pasa es que a lo mejor mover el equipo le generó más decibeles a un puesto de trabajo determinado. Entonces, bueno, hay que evaluar eso antes de realizarlo, para ver si no es peor la solución. Bien, esa determinación de la potencia sonora, ya sea para comercializar o para controlar equipos, se hace siempre de manera directa. ¿Y a partir de quién? A partir de la presión o de la intensidad sonora y obviamente a una cierta distancia. Entonces, se puede hacer, estoy leyendo lo que está ahora en verde, la medición de potencia
sonora se puede hacer por presión sonora, pero eso se tiene que hacer en condiciones especiales, o sea, en laboratorios o en cámaras especiales. Y si no, también se puede hacer la medición de potencia por intensidad sonora. Ahí no hace falta ir a un laboratorio. Pero ¿qué pasa? Esto requiere una instrumentación mucho más sofisticada y personal técnico con mayor experiencia, mayor capacitación. Vamos a pasar ahora al otro concepto que nos interesa. O sea, recién estábamos hablando de potencia sonora. Ahora vamos a pasar a nivel de potencia sonora. Como los dos niveles anteriores que ya vimos, ya el nivel de intensidad sonora y el nivel de presión sonora, el nivel de potencia sonora también es una situación, es una relación entre valores, es una potencia relativa. Si es una potencia relativa, es un cociente entre una potencia que vamos a medir o que tiene un equipo y una potencia de referencia. El nivel de potencia sonora, NWS, es un parámetro propio o intrínseco de la fuente. Y como dije recién, representa la relación de la potencia medida respecto a una potencia de referencia. ¿Cuál es esa potencia de referencia? Es una potencia mínima que oímos o detectamos. No olvidarnos que, aunque se trate de una potencia de una fuente, la determinación de la misma se hace de manera indirecta y a una cierta distancia. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a esta relación de potencias? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en nivel de presión sonora. Vamos a partir del nivel de intensidad sonora. Y vamos a acordarnos de la relación entre intensidad y potencia. Por definición de intensidad, la intensidad es potencia dividido superficie. Es lo que tenemos resaltado en rojo. Bien. Entonces, planteamos el nivel de intensidad sonora expresado en decibeles, que ya lo conocemos. Lo primero que encontramos después del signo igual es 10 por el logaritmo de la intensidad dividido la I sub 0. O sea, el logaritmo de ese cociente. Ahora reemplazamos tanto la intensidad como la intensidad 0 por sus equivalentes, por definición. Potencia dividido S, dividido superficie. La superficie que estamos considerando es la misma, porque va a depender, digamos, estamos ubicándonos a una determinada distancia. Entonces, a una determinada distancia, tanto para la potencia o para la intensidad de referencia como para la intensidad que estamos midiendo, el área va a ser la misma. ¿Está? Entonces, el área se va a poder simplificar, esa S se va a poder simplificar. ¿Y qué nos queda? 10 por el logaritmo de potencia dividido potencia 0. Si lo queremos llevar a la otra nomenclatura, es 10 por logaritmo de W dividido W0, donde W representa potencia y W0 potencia de referencia. ¿Sí? Entonces, lo que obtuvimos que fue una relación de potencias, W sobre W sub 0. Y si es una relación de potencias, lo vamos a denominar nivel de potencia sonora, como lo tengo indicado en el cartel con fondo gris sobre mi cabeza. Entonces, el nivel de potencia sonora expresado en decibeles va a ser igual a 10 por el logaritmo del cociente entre W y W sub 0. Para determinar los extremos del rango, o sea, ese umbral de audición, o sea, el nivel de potencia sonora en el umbral de audición y el nivel de potencia sonora en el umbral de dolor, vamos a basarnos en lo ya conocido, que eran el rango de intensidades. Ahora, ¿qué vamos a tener? Ahora vamos a tener, o sea, llevado a potencia, vamos a tener que ese rango de potencia es entre 10 a la menos 12 watts y 1 watt. Aplicamos entonces la definición recién obtenida y que nos da, o la ecuación recién obtenida, y que tenemos que el nivel de potencia sonora para el umbral de audición es 10 veces el logaritmo de W sub 0 dividido W sub 0. ¿Por qué? Porque es la mínima, el umbral de audición, que es la mínima potencia sobre la potencia de referencia. Y la potencia de referencia, ¿cuál es? Justamente la W sub 0. Entonces, que W sub 0 sobre W sub 0 es 1. Entonces, ¿qué nos queda acá? Acá nos queda, bueno, perdón, acá falta el 10, ¿no? 10 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. Entonces, 10 por 0, ¿qué nos va a dar? 0. Y decibeles es la
unidad que se le asigna, no es una unidad física, siempre recordemos eso. Si ahora trabajamos con el umbral de dolor, el umbral de dolor de 1 watt, lo que tenemos entonces es lo mismo, 10 logaritmo de W dividido W sub 0. Ahora W, ¿cuánto vale? 1. W sub 0, ¿cuánto vale? 10 a la menos 12. Watts sobre watts ya se simplificaron. Entonces, ¿qué tengo? 10 por el logaritmo de 1 dividido 10 a la menos 12, que es lo mismo que 10 a la 12. ¿Está? Entonces, el logaritmo de 10 a la 12 no es ni más ni menos que 12, por definición propia del logaritmo. ¿Sí? Entonces, 10 por 12 es 120. A 120 se le asigna el decibel como unidad. Entonces, ahora el rango logarítmico ahora del nivel de potencia sonora medido en decibeles va de 1 a 120. El recuadro con fondo gris que tengo arriba, ¿qué es lo que me dice? Me dice que, bueno, el rango de potencia, entonces, de 10 a la menos 12 watt a 1 watt. Y su equivalencia en nivel de potencia sonora es de 0 decibeles a 120 decibeles. El valor que corresponde al umbral de audición, ese 10 a la menos 12 watt, a veces se expresa con prefijos del sistema internacional. Entonces se dice que es un picovatio o un picowatt. Ese 10 a la menos 12 watt, se lo conoce también como un picovatio o un picowatt. Repito, utilizando el prefijo del prefijo de submúltiplo del sistema internacional. Pico, 10 a la menos 12. Si lo decimos de una manera simplificada, podemos considerar que el nivel de potencia sonora es la relación de la potencia sonora de una fuente, que generalmente lo expresa el fabricante, el constructor, ¿no?, respecto de una fuente de referencia, pero transformado a una escala logarítmica y expresado en decibelios, ¿no? De esta manera terminamos entonces con el tema.